ayuda económica para seguir construyendo, para llevar adelante esta obra de reconstrucción de la iglesia. Y hoy les quiero hablar de el desaliento ante la empresa que tenemos por delante, reconstruir la iglesia. Primero, mis hermanos, démonos cuenta que la iglesia está destruida. Abramos los ojos, veamos una comparación entre el pasado y el presente. Eso nos ayuda mucho. ¿Qué sucedió? La iglesia estaba bien hace 60 años y ahora está mal. Más aún, ha dejado de existir en muchos lugares. Y lo que tenemos de iglesia, tristemente, está revuelto, mezclado con herejías, con muchas cosas que no son católicas, que no debemos aceptar. Y entonces viene, pues, el desaliento. Somos tan poquitos y es tan grande esa masa de católicos inconscientes. Esa es la palabra. No son culpables meramente. La mayoría de los católicos no tiene culpa. Los pastores sí, pero los católicos, los fieles, siguieron a sus pastores. De manera que Dios, misericordiosísimo, debe tener un diferente trato con los responsables de la destrucción de la iglesia y los que fueron simplemente víctimas. Ya se puede hablar de los que fueron, porque ya son 2 generaciones que han pasado. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, ser conscientes de que Dios quiso purificar a la iglesia. Después del famoso Concilio Vaticano II, que no cumple las 3 condiciones para ser un concilio. Vino una prueba de Dios por nuestros pecados, un castigo de Dios por nuestros pecados. Y aquí estamos, ¿verdad? Yo tengo la obligación de poco a poquito ir clarificando al pueblo cristiano, y me dirijo más a la cámara que a ustedes. Me da pena que siempre los aburro con el mismo tema, ¿verdad? Pero nadie en el mundo está haciendo, pues, su deber, su obligación de abrir los ojos a los fieles y a los pastores para que nos demos cuenta cuál es nuestra tarea. Y repito, nos sentimos desanimados. Vamos a tomar ánimo de la Santísima Virgen María. Hoy es la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina. Por eso tenemos gloria. El Concilio Ecuménico Vaticano II no es concilio ecuménico en el sentido jurídico de la palabra. Hay una declaración mandada a hacer por el Papa Pablo VI al secretario Pericle Felici, en que dice: toda la enseñanza del Concilio Vaticano II es magisterio ordinario, a menos que se indique lo contrario, y nunca se indicó lo contrario.
¿Qué significa magisterio ordinario? Es el que tienen los obispos, cada uno en su diócesis, tiene magisterio ordinario. Y por eso utiliza el báculo, es un bastón que debe tener un gancho arriba para jalar las ovejas, y un pico abajo para empujarlas. Ahora le ponen un crucifijo, han hecho desastre y medio, ¿verdad? Pero la tradición es esa. Cuando van al concilio ecuménico, los obispos no llevan báculo, llevan la cota, la estola, la capa pluvial, la mitra, porque es un acto sagrado el concilio. Es casi sacramental. No es bautismo, confirmación, penitencia, no es un sacramento, pero sí es un sacramental. Es el ejercicio, óiganlo bien, extraordinario del magisterio eclesiástico. Extraordinario. Por eso, ¿cuántos concilios ha habido en 2000 años? No más 20, diríamos, uno cada 100 años. No ha sido así, ¿verdad? Pero repartiendo 20 concilios en 2000 años, son cada 100 años hay un concilio. Es una cosa excepcional, o sea, extraordinaria. Y aquí tenemos una declaración del Papa Pablo VI por su secretario, Pericle Felici, que el magisterio del Concilio Ecuménico Vaticano II, estoy hablando a cardenales, arzobispos, conferencias episcopales, obispos, sacerdotes instruidos, no es magisterio extraordinario, sino ordinario. Entonces, no es un concilio ecuménico. ¿Cómo? Pues ahí está la prueba. Estudia un poquito. El Concilio Vaticano II, por expresa indicación de quién lo convocó, ¿quién convocó el concilio? El Papa Juan XXIII. Él dice, no vamos a definir doctrina, ni vamos a condenar errores. Y esa es la finalidad de los concilios ecuménicos. Por eso no es un concilio ecuménico. No lo digo yo, lo dice el Papa Juan XXIII. Que se llame ecuménico es otro asunto, pero no tiene lo jurídico, o sea, digamos, la materia, la forma y la intención. En todos los actos sacramentales de la Santa Madre Iglesia se tiene que ver la materia, por ejemplo, el agua en el bautismo, los aceites en la confirmación, en la unción de los enfermos, en el orden sacerdotal, el pan, el vino en la Santísima Eucaristía, etc. La materia. Y segundo, la forma, la fórmula. Yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la intención de hacer lo que hace la Iglesia. En este Concilio Vaticano II no hubo la intención de hacer lo que hace la Iglesia en todos los concilios. No. Expresamente la quita el Papa Juan XXIII. No vamos a definir doctrina
ni vamos a corregir, a condenar errores. Entonces, falta la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Falta la materia. No es magisterio extraordinario, sino ordinario. Falta la forma. No, en este concilio no se usa la potestad extraordinaria ni del Papa ni de los obispos. Entonces, este concilio simplemente fue, perdónenme, repito, cardenales, arzobispos, conferencias episcopales, les hablo como doctor en teología, pues con humildad, perdónenme, ¿verdad? No es el ejercicio del magisterio extraordinario del Papa y los obispos junto con él para definir doctrina y condenar errores. No lo es. Y entonces no puede enumerarse en la lista de los 20 concilios ecuménicos. Nico, Eka, Coco, Nico, la, Luluvico, Flolatri, Va. Yo antes le ponía otra vez Va, Vaticano II. No. ¿Qué se llama ecuménico? También mis monjitas se llamaban ecuménicas y mis seminaristas. Es un nombre que ahora realmente no significa nada. Anteriormente tenía una seriedad. Vamos al ecumenismo. Según la tradición de la Iglesia, que viene de Jesucristo, el ecumenismo, bien entendido, es la conversión de los herejes, por extensión, ahora, de los paganos, de todos los que no son católicos, la conversión a la Iglesia católica, el regreso a la Iglesia católica. Eso es el ecumenismo correcto. Dice nuestro Señor, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautícenlos. El que se bautice, el que se convierta, se salvará. El que no, no se salvará. A lo largo de la historia, la Iglesia ha sido misionera. El día de hoy, los malos pastores han dicho que todas las religiones son buenas, que todos los hombres se salvan, que Cristo ya salvó a toda la humanidad. Y esas son cosas heréticas, falsas. ¿Y qué han logrado? Que se acabe la acción misional de la Iglesia. Se acabaron las misiones. Ningún muchacho quiere irse, no sé, tú, a China, a Arabia, a Mongolia, con los caníbales allá, a ver si te comen los. Nadie quiere hacerse misionero, nadie. Se acabó eso. ¿Por qué voy a arriesgar mi vida, a ponerme en peligro de muerte, para convertir a personas que ya se van a salvar en su propia religión, que no necesitan que yo les predique de Jesucristo ni nada de eso? Se acabó la misión de la Iglesia, su esencia, porque esa es la esencia de la Iglesia, predicar el Evangelio. Para eso la fundó Cristo. Vamos a un tercer punto.
que es nuestro desaliento, nuestro desánimo, todo esto, ¿verdad? El entendimiento de nuestra fe, la comprensión de la doctrina de Cristo, credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. El día de hoy, todos los falsos pastores trajeron maestros, los buscaron hasta los últimos rincones de la tierra para que enseñaran lo contrario de Jesucristo nuestro Señor. Llámense peritos, expertos, especialistas, pero no buscaron santos. No, la iglesia crece por los santos, no por los especialistas, no por los expertos, no por los peritos. Hubo no sé cuántos, 500 tal vez, en el Concilio Vaticano II, para arruinar la iglesia, y lo consiguieron. Y al día de hoy pululan como hongos por todas partes. En inglés se dice self-appointed theologians, teólogos autonombrados. Yo soy teólogo. Oh, bola de burros, de ignorantes, de gente creída, de gente soberbia, que no tiene la formación. Y han hecho un daño enorme en la iglesia. La Biblia son puras fábulas. Así se dice ya. Puros cuentitos. No hay nada histórico. No hay nada cierto. No tenemos la seguridad de que Jesucristo existió. Y si existió, no fue lo que la iglesia fabricó después. El dogma ha sido cambiado por todas partes. Yo estoy haciendo ahorita estudios, ¿verdad? Punto por punto, desbaratar todas estas ambigüedades, equívocos, falsedades, en el fondo herejías que han llenado la Iglesia Católica. Pero es una montaña enorme. Vamos a la moral. Todo está permitido. Ya nada es pecado. Cada quien fabrica su propia moral. Los malos pastores dicen, la religión no es una lista de preceptos, de mandatos, de normas, de prohibiciones. Mentira. Sí es. No matarás, no robarás, no fornicarás. ¿Qué es eso? Una lista de prohibiciones. Esa es la ley de Dios. Por un lado la ignorancia, por otro lado la maldad. Y como base, la indolencia, la pereza, la flojera, la desidia, la lentitud, el no querer trabajar. Cuando regresaron los judíos del destierro de Babilonia, llegaron a Tierra Santa y comenzaron a reconstruir el templo, pero luego se cansaron, les dio flojera, les dio pereza, y Dios les mandó profetas que les dijeran, no va a haber lluvia, no van a tener que comer, como castigo de que no quieren reconstruir el templo de Jerusalén. Reconstruyámoslo, aunque parezca imposible, mis hermanos. Cada uno de nosotros debemos concentrarnos primero en conocer a Jesucristo nuestro Señor, en la oración,
en el recogimiento, si es posible en la clausura, conocer su doctrina, repito, credo, mandamientos, oraciones y sacramentos, conocer su palabra, la Sagrada Escritura, al revés y al derecho, y los consagrados en las lenguas originales, hebreo, arameo, griego, latín. Conocer la tradición de la Iglesia, repito, los seminaristas y religiosas, los padres de la Iglesia, los doctores de la Iglesia, los autores aprobados por la Iglesia, todo el cuerpo de doctrina tradicional de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia. Solo así podremos reconstruir la Iglesia. Dice el Evangelio, las vírgenes prudentes llevaron su lámpara, pero aparte, ¿qué más llevaron? Aceite para que no se les apagara. Yo los invito a todos a ser prudentes como esas vírgenes, tener ese aceite que ilumine al mundo. Para eso nos hizo Dios. Para eso nos puso en este momento histórico. Para esta crisis de la Iglesia nos hizo Dios. Para esta crisis nacimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.